Y hoy quiero hablarles de algo que Dios había estado poniendo muy fuerte en mi corazón desde hace ya tiempo. Y de esas cosas que Dios te da, pero no sabemos el por qué y sobre todo, ves a tu alrededor y dices, pero no creo que sea el momento, no creo que sea necesario hablar de esto, pero resulta que Dios siempre sabe lo que tiene que hacer. Y de hecho me atrevo hasta a decir que muchas veces sabe que hasta cuando no lo tiene que decir Dios porque sabe que no vamos a obedecer al principio. Y voy a hablarles de un tema. Creía yo que era un tema que vimos hace aproximadamente 2 años, el 12 de abril del 2020. A los que van a ver esta predicación en repetición, van a encontrar el link aquí abajo en los comentarios. Y quería mandarles la liga de la conferencia del día de hoy, de la que iba a hacer referencia, pero no, les digo, tuvimos unos detallitos técnicos, pero bueno. Fue una predicación que se llama La verdadera iglesia. Y aparte que vas a descubrir en esa conferencia que sí es posible que una gente se vea más guapo de unos años para acá, y sé que te va a estar entreteniendo viendo cómo grabábamos y cómo hacíamos las conferencias hace 2 años. Vas a recordar muchas cosas y Dios nos daba esta predicación precisamente por la pandemia, lo que había venido, que teníamos que mantenernos en casa, que teníamos que encerrarnos en los lugares, en fin, muchísimas cosas. Y ahora nosotros como congregación estamos viviendo de nuevo una situación similar en que tuvimos que volver a grabar, ahora transmitir en vivo, que hace 2 años parecería imposible, parecería algo impensable, y miren, lo estamos haciendo y con todo y detalles técnicos podemos salir y podemos estar con ustedes. Ya están también nuestros pastores interactuando en las redes. Muchas gracias también por acompañarnos. Y les comentaba que era complicado pensar todas estas cosas hace unos años y cómo Dios fue poniendo las cosas y fue acomodando nuestra manera de ser, nuestra manera de convivir, pero hay otras que debemos de tratar de retomar. Hace 2 años les dejé una tarea que estoy seguro que casi todos hicieron, que continúan haciendo, y no les voy a decir más. Si estás viendo esto grabado, ponle pausa y ve a ver la conferencia que está ahí. Te lo recomiendo ampliamente porque hay muchas cosas que ya no voy a repetir y que solamente voy a tocar muy poco en esta conferencia. Y si escuchas las dos, bueno, ves las dos, o si estás en audio y lo estás escuchando, te vas a dar cuenta que se complementan totalmente. Porque el con saber qué es la iglesia realmente nos va a dar la perspectiva tan amplia que vamos a abarcar el día de hoy. Y resumiendo un poco de lo que hablé en ese día, la iglesia somos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, no es un lugar físico, no es un lugar al que podamos ir. De mala forma hemos llamado iglesia a un lugar donde vamos a reunirnos, a un lugar construido. Es por eso que Jesús puso tanto énfasis en decirles de que voy a derribar este templo y lo voy a reconstruir en 3 días. Era algo impensable. Y de hecho, en la época de los judíos, para poder hacer una reunión, para poder llamarlo lugar de reunión, tenía que haber al menos 10 personas. Y esta información es útil porque vamos a ver cómo cambió esa situación y el por qué se dijeron ciertas cosas en ciertos momentos. Y es que la verdad, para serles muy sincero, somos personas algo, ¿cómo decirlo para que no se vea? Flojos, algo perezosos, y no nos gusta mucho escudriñar. Pero hoy voy a hacer que lo hagas. Si realmente quieres verificar todo lo que voy a decir hoy, vas a tener que agarrar tu Biblia después, no ahorita, porque las citas que quiero que escudriñemos las voy a poner en la pantalla y vas a poder leerlas conmigo.
Pero todas aquellas para corroborar lo que te estoy diciendo si es verdad, vas a tener que buscarlas después. Y bueno, ¿a qué va esto? ¿Cómo voy a decirles ahora cómo titulé a esta predicación? Y se llama ¿Dónde está la presencia de Dios? Y a lo mejor conoces la respuesta, a lo mejor no. Y es una pregunta que parecería hasta tonta, hasta parecería que no viene ni al caso, pero sí quiero que la analicemos profundamente. Porque muchas veces decimos que estamos buscando la presencia de Dios, que estamos en busca de la presencia de Dios, que necesitamos ir a la iglesia a sentir la presencia de Dios. Y de nuevo, la palabra iglesia saliendo a relucir. Y vamos a estar hablando sobre todo eso. Y es que hay muchas creencias erróneas en lo que se refiere a esto, a buscar a la presencia de Dios. A veces pensamos que la presencia de Dios solamente se siente en un lugar donde hay más personas. El versículo que les hacía referencia, donde hay 2 o 3. En Mateo 18:20, y donde puedes ir a buscarla después, habla, y la mayoría no lo sabemos y lo hemos escuchado, que donde están 2 o 3 reunidos está Dios en medio de nosotros. Y se nos dice que por eso debemos de asistir a la iglesia, por eso debemos de asistir a algún lugar de reunión. ¿Por qué? Porque solamente donde están 2 o 3 o más reunidos, ahí Él va a estar en medio de nosotros. ¿Por qué dijo esto Jesús? ¿Por qué no hago referencia a esto? Les decía, antes, ante la ley, para que pudieras llamar un lugar de reunión y pudiera ser válido, necesitaban haber 10 personas. Jesús lo bajó solamente a 2. No importa realmente el número de personas. Él iba a estar en medio de nosotros. Dios iba a estar en medio de nosotros. Jesús es muy conocido por venir a romper todas esas tradiciones, por venir a romper todos aquellos paradigmas que teníamos, cosas que realmente ni siquiera tenían sentido. Y esta es una de las cosas que Dios, por medio de Jesucristo, vino a cambiar. Otra, y que le gusta mucho a los alabanceros, a la gente de la alabanza, repetir y repetir y repetir y repetir y repetir, que si bien todo lo que dicen es cierto, es que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y a veces parecería que esto es una limitante para Dios o que es una limitante para nosotros. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces pensamos, pues ya se acabó la alabanza, la adoración, y después sigue una predicación y ya se fue la presencia de Dios, ¿no? Sería contradecir la primera con esta. Y pues Dios no se contradice. Es algo que debemos de aprender. Dios no se contradice. Si bien es verdad, porque está en la palabra de Dios, lo que siempre les he dicho que hay problema y con lo que siempre me ando peleando. Hay que ver el contexto de todo esto. Pero bueno, no te voy a venir a explicar más de esto. Te voy a venir a dar una perspectiva totalmente diferente. La otra es que Dios está en medio de su pueblo. Lo hemos oído nombrar, ver en predicaciones. Yo mismo lo he predicado. Hemos visto. Y aquí no te voy a decir todo, algunos versículos y nada, sino te voy a dar solamente 13 versículos para que vas a ver ahorita en pantalla. Y que te pido que si lo estás viendo después ponle pausa y sácale captura y empieza a revisar. Todas esas citas que estás viendo en pantalla hablan de que Dios está en medio de su pueblo. Y te voy a invitar a que por ahí veas algo en común de todas esas citas. Y si ahorita fuiste un poquito perspicaz, te vas a dar cuenta que la mayoría de ellas están en el Antiguo Testamento. Y tienen una razón de ser, y 2 de ellas están en el Nuevo. Es interesante cómo estas citas solamente se encuentran en ese lugar. Pero quiero hablarte de una cita que está en el Nuevo Testamento y que nos va a venir a aclarar un poquito, no a contradecir lo que se estaba diciendo, sino a reforzar un poco más esta creencia y estos versículos, y a veces tomados fuera de contexto, que hablamos de todo esto. Y es Mateo 28:20.
Y te voy a dar un poco de contexto porque es lo que normalmente deberíamos de hacer cuando estudiamos o escudriñamos la palabra de Dios. Está hablando sobre la gran comisión. Las últimas, palabras que Jesús dijo en esta tierra y que después de esto ascendió al cielo a tomar el lugar que Dios le había dado y hacer una serie de cosas que al momento de su resurrección trajo un cambio totalmente a toda la iglesia. Y es que dentro de todas las ordenanzas que nos estaba dando Jesús, dos cosas importantes dijo, y una de tantas fue la de que se le había dado la autoridad de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Pero la que quiero traer a hoy fue una de las, más bien de las últimas palabras que se registran en los evangelios, que está en la segunda parte del versículo 20 de Mateo 28. Y quiero que lo leamos juntos. Dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. ¿Cuándo? Cuando vengan a la iglesia, cuando canten alabanzas, cuando se sientan bien, cuando no haya pandemia, cuando se reúnan en su congregación. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Siempre. Siempre. Y aquí donde quiero balconear diciendo nombres y todo, pero en realidad creo que la mayoría hemos caído en un engaño y en creencias que a veces ni siquiera verificamos en la escritura o que sin darnos cuenta están contradiciendo todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos dice es que no es lo mismo el que no vengas a la congregación, haciéndonos entender que no se siente la presencia de Dios igual. Y si esto es real, entonces ¿por qué nos dijo esto Jesucristo? ¿Nos mintió? ¿Dijo una mentira? Le hubiera agregado, voy a estar con ustedes siempre que estén en la congregación, en su iglesia, en su templo, en el lugar de reunión, en la mezquita, no sé, el lugar donde se metieran, ¿no? En la casa donde se reúnen, en el patio, no sé. ¿Me explico? No, dijo siempre, no puso ninguna condicionante. Él dijo que él iba a estar con nosotros siempre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que saliéramos de la congregación? ¿Después del domingo? No, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se termine este mundo. Entonces, ¿por qué nos atrevemos a decir que no se siente lo mismo? Quizá tú no sientes lo mismo, pero eso no se quiere decir que la presencia de Dios esté contigo en todos lados. ¿Verdad que es muy diferente? Algunos se atreven hasta a decirle, para que un enfermo reciba su sanidad, que lleven una prenda y que con eso van a poder sanar a la otra persona. Eso, aparte de ser antibíblico, demuestra una gran ignorancia de la palabra de Dios. Y si ahorita estás pensando que te voy a decir que no es necesario congregarte, déjame decirte que no, es todo lo contrario. Y ahorita te voy a explicar por qué. Y te hago una pregunta directa. Entonces, ¿con quién estamos? Jesús no lo sabía claramente, quién iba a estar con nosotros, pero nosotros lo sabemos. Y aquí es donde te hago otra pregunta más y espero la estés reflexionando, que dice, ¿dónde está Dios? Y ahí mismo te lo respondo, en todos lados. De hecho, es un atributo de Dios, es una característica de Dios, única y exclusivamente de Dios, y se llama omnipresencia. Y podríamos ver escatológicamente cómo se está la palabra, ver su origen y todas esas cosas, pero creo que está bastante claro y no necesitamos profundizar más. A veces me gusta andar haciendo eso, pero ahora creo que está de un poquito de más el decirte más cosas sobre esto. ¿Por qué? Porque mi presencia simplemente es estar en todos lados. Y Dios está en todos lados.
Y a veces no creemos esto. ¿Por qué? Porque te digo, empezamos a decir esas cosas. De que se siente más la presencia de Dios en el templo. No. Se siente más en el lugar de reunión. No. Porque esto contradiciría a una de las características de Dios. Estaríamos quitándole a Dios esa característica que solamente Él la tiene. El rollo es que tú no lo sientes. No es que Dios, no se sienta la presencia de Dios. ¿Me explico? Y a veces nos dejamos guiar por lo que sentimos. Y esto no debe de ser así. Podría darte también muchísimos ejemplos de la Biblia donde nos explica que no es por lo que sintamos, no es por cómo nos sintamos, no es por si queremos. La presencia de Dios en todos lados es algo que no se puede evitar. Y no es de que limitemos a Dios, más bien nosotros nos limitamos a sentir su presencia. Y podemos estar en la presencia de Dios en el pecero, en el trabajo, en aquel lugar que sabes que no deberías de estar a lo mejor. Y tú dirás, bueno, Sam, pero ¿tienes algún sustento bíblico? Sí, mira, tengo un poquito más de 30 citas que te puedo dejar ahí para que hagas lo mismo. Captures y empieces a leer. Todas esas hablan de la omnipresencia de Dios. Y hay más, pero ya no cabían en la pantallita. Y la verdad ya me dio un poco de flojera buscarlo cuando lo estaba haciendo. Pero si nos damos cuenta realmente de lo que es Dios, pues no necesitaríamos tantas citas para verificarlo. Pero hazlo. Y hay una persona que quizá después de leer todas esas citas y de escudriñar la Biblia, porque realmente a eso se dedicaba, el rabino Shers Dalman, dijo algo que encierra muy bien esto y que creo que engloba y cambia la perspectiva de muchas teologías que hemos visto. Y dice lo siguiente: Dios no habita en el mundo, sino el mundo habita en Dios. Dios no habita en el mundo, sino el mundo habita en Dios. ¿Qué quiere decir esto? De las cosas sabias que podemos sacar de este rabí, esto da una perspectiva totalmente diferente, porque normalmente todos pensamos que Dios habita en el mundo, pero no. Es tanta la grandeza de Dios, es tanta la magnificencia de Él, que el mundo es el que habita dentro de Dios. El universo entero es el que habita dentro de lo grande que es nuestro Dios. Entonces, limitar su presencia a una construcción, sí, antes se marcaba de esa manera. En el altar, estaba separado, de hecho, todo el templo. Y desde Éxodo empezamos a ver de que hablan de crear la casa de Dios. Y los lugares donde estaba la presencia de Dios totalmente era el lugar santo y el lugar santísimo. Y solamente una persona podía entrar. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, ¿qué nos dice Él? Y si antes, como vimos en las citas que te dejé, habitaba en su pueblo, pero recordemos quién era llamado su pueblo. Si escudriñas el último capítulo de Mateo, te vas a dar cuenta ahora con quién está, quiénes estamos con Él hasta el fin del mundo. Y es aquí donde, creo que ya te convencí de esto, espero que sí, que la presencia de Dios está en todos lados. Y aquí viene la interrogante que yo alguna vez me hice, alguna vez creí que entonces pues no era necesario congregarnos, porque entonces ¿para qué congregarnos? ¿Para qué reunirnos? Sí, la presencia de Dios está en todos lados, ¿no? Y hay una respuesta tan sencilla a esto.
pero te voy a dar 4 puntos. La primera, y creo que la única que necesitaríamos, pero a veces necesitamos más, y podría darte muchísimas más de las que te voy a dar el día de hoy. Y la primera está en Hebreos 10:25. Y es una recomendación que yo podría ver hasta como una ordenanza, pero vamos a dejarla en recomendación para no vernos tan fuertes. Y vamos a leerla. Dice lo siguiente. Y no dejemos de congregarnos como algunos hacen, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos los unos a otros. Es donde quiero poner más énfasis, porque los que les encanta ver el regreso del Señor mañana o en estos años, seguramente les va a decir, bien, ahí decía, sí, pero esta palabra se dio aproximadamente hace 1990 años. O sea que como que no quedaría bien poder decir eso. Y sí, la venida del Señor está cada día más cerca. Puede ser cada vez en unos años, en 100 años, en 1000 años, en 2000 años, no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Pero bueno, eso es algo que va a pasar, la venida del Señor. Pero esta parte, ¿por qué nos recomienda que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre? En otra versión dice, porque necesitamos animarnos los unos a los otros. Ay, pero yo no necesito ánimo, ¿no? Pero alguien sí necesita que tú le des ánimo. Somos seres creados de tal forma que necesitamos el ánimo de los demás. Necesitamos la compañía de los demás. Aunque, y mira quién te lo dice, alguien que la convivencia con otras personas se vuelve complicada. Yo prefiero 1000 veces comer en casa que ir a comer, salir a comer. ¿Por qué? Porque hay gente. Y eso me causa, aparte que me causa algunos conflictos personales, internamente también me hace algo por un detallito que tengo en mi cerebrito que ya se los he comentado antes. Y si no, buscan mi testimonio y van a darse cuenta cuál es ese problemita. Pero bueno, cada que tenemos algún problema y todo eso, sí, Dios nos puede consolar, sí, Dios nos puede animar, pero necesitamos a los demás. O alguien necesita que le demos apoyo. Y como te dije, te voy a dar algunas razones por las que nosotros deberíamos congregarnos, o debemos congregarnos. Y te lo voy a poner en la pantalla. ¿Por qué congregarnos? El primer punto es porque aprendemos de los demás. La forma de poder ver la realidad de las cosas, de cómo están las cosas con Dios, es observando a los que llevan un camino más adelante que nosotros, o los que han aprovechado más el tiempo en la presencia de Dios. Nosotros no tuvimos el privilegio de poder ver a Jesús de primera mano como los apóstoles. Y fue bien triste que cuando murió Juan, el último de los apóstoles, hay un periodo totalmente de que no se sabe nada de lo que había pasado. Y si bien la iglesia seguía creciendo, no había un líder, no había una persona que los pudiera guiar. Y es porque quizá no alcanzaron a entender esta parte. No lo sabemos, pero como ya no tenían a alguien en que guiarse, hubo un momento de sequía, se apagó un poco el avivamiento. Pero después fue tanto lo que ellos pudieron experimentar con la presencia de Dios y de la palabra y de las enseñanzas de Jesucristo sin verlo, que aún en la mayor época de persecución fue cuando más la iglesia creció. ¿Por qué? Porque habían a hombres dispuestos a morir por tener una vida llena de la presencia de Dios. Y es increíble cómo en aquella época, y se lo comentaba a mis alumnos de historia de la iglesia, diciéndoles, imagínense esto, querer venir a los pies de Jesús, sabiendo que te iban a matar, pero viendo la vida de esos mártires, de esas personas,
de tal manera que dicen, yo quiero lo que Él tiene. Y no me importa si me van a matar mañana. Increíble, ¿no? Necesitamos congregarnos y convivir con los demás para aprender de los demás. El otro y que el que no nos gusta mucho, ay, me equivoqué de botón, perdón, porque es un mandamiento. ¿Se acuerdan? Amarás a tu prójimo. Tú dirás, pues dice que lo amemos, no que estemos con ellos. ¿Cómo lo vas a amar si no lo ves? Si no estás con ellos. Y aunque no lo creas, este versículo fue uno de los que me sacó de mi cuevita de decir, ok, tengo que salir y congregarme. Aunque la presencia de Dios está en todos lados. Y de hecho eso me animó, ¿por qué? Porque dije, yo no puedo, pero la presencia de Dios en mí sé que va a llevarme a un buen lugar. Entonces va, porque yo no voy a poder. De hecho, por ahí hay un meme medio que nos gusta compartir, yo lo he hecho, me declaro culpable, que dice, mi objetivo, mi propósito, amar a mi prójimo. El obstáculo, el prójimo. Me parecería algo real, ¿no? Es que no se dejan amar, es que no entienden, es que son bien difíciles. ¿Y nosotros? Ahora, nosotros mismos no podemos amar a nuestro prójimo, necesitamos la presencia de Dios. Y buenas noticias, ¿se acuerdan? La presencia de Dios está en todos lados, entonces no importa quién sea y en dónde estés, puedes amar a tu prójimo, porque Dios es amor. Por eso el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, porque no puedes amar a tu prójimo si no amas a Dios primero. Es imposible, te lo garantizo. Los podrás tolerar, podrás tener cierto nivel de tolerancia, podrás ser empático, pero amarlos no se puede, porque no conoces el amor si no amas a Dios. Así de sencillo. Y el tercero, y seguramente ya lo viste donde te estuve diciendo, animaos y edificaos unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Animarnos y edificarnos. Normalmente nos quedamos con animados, pero edificarnos, ahí si examinas esa palabra, te vas a dar cuenta de todo lo que implica y todo lo que necesitamos hacer. Y que es muy necesario estar juntos y en armonía. Y el último, también ya lo viste, pero vamos a verlo, porque somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y siendo el cuerpo de Cristo, pues debemos estar unidos. ¿Y cómo vamos a estar unidos si no nos congregamos? ¿Te das cuenta cómo nada de esto tiene que ver con la presencia de Dios? Pero sí con un mandato, porque antes de decir las palabras que ya vimos de que Jesús iba a estar con nosotros todos los días del mundo y por lo tanto Dios está con nosotros todos los días del mundo, entonces, antes mencionó que hagamos discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos si no estamos congregándonos? Enseñando los unos a los otros, necesitamos estar juntos. ¿Ya vieron todos esos detallitos? Entonces, no limitemos la presencia de Dios en un lugar. Y no porque la presencia de Dios está en todos lados, quiere decir que yo no me congregue. Te voy a decir algo y a lo mejor podrías decir, estás especulando, pero vienen cosas muy interesantes. Y discúlpenme los que se conectan y nos acompañan ahorita, pero este mensaje va directamente para la congregación Visión Cristiana Ciudad de México. Vienen cosas y retos interesantes, muy interesantes, en los que estos dos puntos vamos a tener que analizarlos y vivirlos. Y los que nos están escuchando, por algo lo estás escuchando. Dios tiene algo que decirte. Más bien Dios te está diciendo algo. Porque así es Dios. Hace poco escuchaba a uno de mis podcasters favoritos decir
escuché una predicación, vi una predicación y me animó y estuve así como que, wow, esto es lo mejor que he escuchado. Se la compartí a los demás y así como que decían, ay, X, o sea, ya lo sabía o lo dice mejor tal persona. Y es que no se trata de la persona, se trata de lo que Dios te tiene que decir a ti. Y si la estás escuchando, Dios te quiere decir algo. En este caso, como les decía, muy específicamente a Visión Cristiana Ciudad de México. Nos está dando esta palabra por algo. Y sé que a veces se ha vuelto complicado el poder reunirnos por la pandemia, por enfermedad, por muchas cosas. No saben a veces cómo me hacía el corazón así como que oyendo a la gente que dice, es que yo quiero ir, pero no puedo, me cuesta trabajo caminar. Para la congregación donde estamos nosotros hay que subir unas escaleras muy complicadas y no podían asistir porque subir escaleras era casi imposible. Se tardaban la mitad de la conferencia en subir y la mitad en bajar, pues me explico. Y me daba gusto en cierta manera también el escuchar. Pude saber de eso no porque fueran, sino porque nos conectábamos por medios de Zoom, por medio de Google Meet, etcétera, por medio de las herramientas electrónicas que nos ha dado Dios. Y no sé por qué se activó mi asistente personal, perdón. Así que también podemos tener alternativas, pero no hay nada como estar juntos para poder llevar a cabo todo esto que acabamos de ver, estos 4 puntos que vimos, para estar unidos. Pero no te limites porque lo que sientas, por lo que tú crees, por lo que te han dicho. Y quiero repasar estos últimos puntos clave. Y si no me pusiste atención o no me creíste nada de lo que vimos, pues bueno, nada más te pido que me pongas atención en estos puntos que te voy a dar al final. Primer punto es que la presencia de Dios no está en un solo lugar. Eso ya lo vimos. Está en todos lados. Así que no dependamos de un lugar, no dependamos de un templo, de un auditorio. El segundo, que no nos limitemos a un espacio físico que tiene que ver con lo anterior. Y les decía, y esto quiero que lo pongamos por favor bien, tengamos bien en claro. Dios no puede ser limitado, pero nosotros sí podemos delimitarnos. ¿Qué quiere decir esto? Dios va a estar en todos lados, quieras o no, lo querías o no. Pero nosotros sí podemos cerrar nuestra mente y pensar, aquí no está Dios, aquí no está Dios, aquí no está Dios. Cambiemos nuestra mente, por favor. Y démonos cuenta que nosotros habitamos en Dios. Como le decía este rabí. Siguiente punto, no tomes esto como un pretexto para no congregarte, porque dices, pues no hay necesidad. Y yo por mucho tiempo creí esto, de que si la presencia de esto en todos lados, ¿para qué me congrego? Y te decía, porque yo soy enemigo de las reuniones. Me cuestan mucho trabajo. Pero cuando entendí la necesidad, y más que beneficiar yo a otras personas con mi presencia, porque a lo mejor me siento muy importante, es todo lo que yo adquiero de ellos. Y créanme, desde que cambié totalmente mi punto de vista sobre esto, de congregarme, adquirí una riqueza grandísima, porque aprendía más a veces de la gente que de la predicación que llegaba a escuchar o que yo mismo de las cosas que estudiaba. Y aún así lo sigo haciendo, sigo aprendiendo más a veces de eso, con vivir un momentito, esa palabra que nos dan, ese ánimo, ese estoy orando por ti, ese Dios te bendiga que te dice la gente, el abrazo de una persona. Eso no lo tomes como pretexto, porque así de sencillo, si no nos congregamos no habrá forma de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, si no convivimos con los demás. Y por ahí dicen que el que no sirve para servir, creo que te sabes el resto, ¿no? Siguiente, más de los más importantes, no te guíes por tus emociones. Sí, se siente muy padre
alabar con mucha gente, con una música bonita. A veces es complicado, cuando, no sé, yo estoy dirigiendo la alabanza, no canto muy bien. No nos guiemos por nuestra emoción. Es que no me gusta cómo se escucha, es que no me gusta esa canción. Es que no me gusta estar con la gente. No te guíes por las emociones. Es que no me gusta estar solito para alabar a Dios. No te guíes por tus emociones. Cree y siente la presencia de Dios en todo momento. Y cuando estemos reunidos, disfrútalo también. Porque eso también nos lo dio Dios. El tener amigos, el formar parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Qué padre, ¿no? Y el último, y te lo voy a poner, me voy a atrever a ponértelo en la pantalla porque, híjole, lo he dicho creo que 3 veces ya en mis últimas predicaciones, pero, sorry, por algo Dios no lo estoy repitiendo a cada rato y ahí te va. Deja de repetir y o creer lo que dicen los demás y comienza a creerle a Dios. Y te lo voy a repetir. Deja de repetir y o creer lo que dicen los demás y comienza a creerle a Dios. Como te he dicho últimamente, no me creas a mí, créele a Dios. Lee los versículos que te di. Pídele a Dios que te ayude a interpretarlos. Estudia, escudriña. Y vas a darte cuenta que muchas de las cosas que erróneamente algunos hemos enseñado están limitando tu relación con Dios. Y estamos nosotros limitando el poder ser llenos más de su presencia. Te digo, no estás limitando a Dios, te estás limitando tú. Por creencias, perdón, que no tienen nada que ver con la Biblia. Y termino con una pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar como esto como de un loco que te está diciendo cosas sin sentido? ¿O vas a tomarlo como palabra de Dios? Y si no me creíste a mí como te digo y haces bien, ve a la palabra y verifica esto. Pasa más tiempo con Dios y vas a descubrir muchas cosas que quizás nunca imaginaste. ¿Ok? Y muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, vamos a continuar con nuestras reuniones en línea por todavía un rato. Esperemos vernos pronto. Si tú quieres estar con nosotros, aunque sea, como dicen algunos, virtualmente, en los anuncios que van a salir al final viene una dirección. Los días martes nos reunimos para orar. Y a veces, creo que la oración es a veces el pretexto, que es convivir un rato juntos. Hagamos el propósito por estar ahí, por escucharlo. A veces decimos que para que traigas tus peticiones y sean hechas. Sí, pero hazlo más para aprender más de Dios. Y no es de que demos las mejores clases a lo mejor ese día, pero estamos juntos. Y eso nos ministra, nos enseña. Y sí, también nos ayuda a tener más fe y que las cosas que estamos pidiendo podamos verlas dentro de la voluntad de Dios. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.